El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Mi nombre es Daniel Videla, soy estudiante del Seminario Reformado Latinoamericano. Yo les vengo a hablar acerca de una introducción de los escritos juaninos. Cuando estudiamos estos escritos podemos ver que la mayoría de ellos no tiene explícitamente el nombre del apóstol Juan. Pero con respecto a su testimonio interno, tanto como externo, podemos llegar de manera indudable de que fueron escritos por él, ya que incluso los escritores de los primeros siglos de manera indudable lo atribuyen a Juan. Y también a través de un análisis introductorio a cada uno de estos escritos, se podrá ver con claridad cómo la persona de Cristo es exaltada y cómo su victoria es segura sobre los poderes del mal. Tenemos en primer lugar el Evangelio según San Juan. Eh, el propósito de este libro es llamar a las personas a creer en Cristo para que vengan a la vida eterna. El apóstol Juan comienza escribiendo que Jesús es hombre, pero también es verdadero Dios. Y eso también muestra también su ministerio público cuando él comienza a hacer milagros, a levantar los muertos y también a revelar que él es el Hijo de Dios en una relación única con el Padre. Atestigua compartir su esencia, poder, conocimiento y vida divinos. También este verbo él es el verbo eterno del Padre. Y verlo a Él es ver al Padre. El apóstol Juan habla que Jesús hace las obras del Padre tales como el juicio y la resurrección. También se puede ver en esta carta que Cristo recibe lo que es la adoración y Él es el único camino para acceder al Padre. Tenemos en segundo lugar la primera epístola también al apóstol Juan, donde Juan comienza hablándoles en un prefacio acerca de cómo la palabra de vida se les manifestó. También les exhorta de manera práctica de cómo han de caminar en la luz, de cómo deben creer en Jesús y de cómo han de amar a los hermanos y amar a Dios. Culmina con un epílogo. En tercer lugar, perdón, tenemos la segunda epístola de Juan, donde en esta epístola del verso 1 al verso 3 podemos contemplar un membrete y saludo. En los versos 4 al 6 se amonesta y se exhorta de manera solemne a que vivan en verdad y en amor. Se les advierte acerca de la falsa doctrina y también se les enseña a perseverar en la palabra del Señor y no ser partícipe con los falsos maestros. Por último, en los versos concluye con una nota personal y un saludo. En cuarto lugar, tenemos la tercera epístola de Juan. Esta carta comienza con un saludo directo a Gayo, el reconocimiento de su hospitalidad. Luego, los versos 9 al 11 ponen en evidencia la condenación para aquellos que violan la hospitalidad. Y por último, concluye con respecto a la hospitalidad cristiana. Por último, tenemos el libro de Apocalipsis, eh, el cual es un libro muy complejo, con su alto simbolismo y también considerando de que este pertenece al género apocalíptico. Se le atribuye a Juan, porque Juan había sido también, según la historia, exiliado este apóstol a la isla de Patmos, y también la iglesia primitiva siempre la consideró como autoritativa. Podemos ver en el capítulo 1, del verso 1 al 20, donde hay un prólogo donde se deja en claro que esta revelación fue dada para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en Cristo y para que los creyentes fueran bendecidos al comprender la perspectiva de Dios en la historia y así obedecer sus mandatos. En los capítulos 2 y 3 se encuentran mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, donde se les exhorta, donde se les reprende, donde también se les reconoce su trabajo en el Señor. En los capítulos 4 al 5 al 14, Dios y Cristo son glorificados. En los capítulos 6 al 8, verso 5, se habla acerca de los 7 sellos, donde Cristo utiliza las fuerzas celestiales malignas para infligir prueba a las personas a lo largo del aire de la iglesia para su purificación o también para el castigo. El clamor de los mártires y el juicio de los incrédulos es lo que termina culminando ahí. En el capítulo 8, verso 6 al verso 11, podemos ver cómo las plagas del Éxodo y las trompetas de Jericó son el trasfondo de los juicios de las primeras 6 trompetas.
y en la séptima trompeta se establece el reino consumado y Dios ejecuta su juicio. El capítulo 12 es considerado como clave en Apocalipsis porque se adentra más profundamente en el conflicto espiritual entre el mundo y la iglesia. Inicia una nueva serie de visiones en el libro y termina en el 15.4. En los capítulos 15:5 al 16 podemos ver cómo continúa el paralelismo de estos eventos narrados anteriormente, partiendo con una visión de la iglesia triunfante y ratificando los juicios sobre el mundo incrédulo. Por último, culmina por el verso 17 al 19, donde se muestra el triunfo de Dios sobre sus enemigos, Babilonia, la bestia, el falso profeta y los incrédulos que le han hecho daño a la iglesia. El capítulo final 20 al 22 muestran acerca de la derrota del último enemigo y la nueva Jerusalén, un nuevo mundo para el pueblo de Dios. Concluimos diciendo que los escritos juaninos poseen una evidencia tanto externa como interna que atestiguan que fueron escritos por él. El Evangelio según San Juan y Apocalipsis se caracterizan por exaltar a la persona de Cristo y las epístolas se caracterizan por un enfoque más práctico en lo que concierne a la defensa de la fe y de cómo se ha de vivir en la luz de Cristo. Aquí les dejo la bibliografía. Que el Señor les bendiga.